Bueno, pues ahora sí, vamos a empezar. Estamos en la primera conversación de A lo tuyo, ya lo hablamos más nosotros en su momento, que me hacía mucha ilusión poder empezar contigo y poder empezar a conocer un poco más tu historia. Oye, bienvenido, gracias por este ratito que vamos a estar juntos. Ya lo hemos hablado antes en el Off the Record. La luz, ya como tú estás luz natural, a como yo estoy, que es luz de flexo, ya creo que empieza a notar quién de los dos vive mejor. Entonces, bueno, nada, bienvenido y cuéntanos, ¿cómo va todo? Pues nada, va todo genial. Ahora es verdad que, bueno, al final mi negocio es sobre fútbol, que ahora hablaremos un poco más sobre eso si queréis. Y sí que es verdad que, bueno, que ahora es un poco la época del año un poco más triste, en el sentido que al final no hay fútbol, los números bajan un poco, pero la verdad que a nivel comparativo con respecto al año anterior y todo, la empresa está creciendo muy bien. Ahora luego vamos a, si quieres, a dar unos cuantos datos, ¿no? Para ver cuál es la situación ahora, porque nosotros cuando nos conocimos, que antes lo pensabas, no sé si hace 2 años ya o un poco menos, hace año y medio, algo así. Yo recuerdo que bueno, nos conocimos comiendo, ¿no? Los dos que nos presentaron. Y yo me acuerdo, y que sepas que esto lo digo a veces cuando hablo de ese encuentro, que cuando nos conocimos, yo creo que tú no hablaste de nada de lo que hacías. O sea, tú simplemente era como, oye, Adolfo, ¿tú qué haces? ¿No? ¿Y tú en qué estás montado? Ya, emprendimiento, pues me gusta el tema del negocio, del emprendimiento, ¿no? Y luego te fuiste a un viaje un poco loco y ya empecé luego yo a unir cabos y digo, pero este chico que acaba de salir aquí, ¿quién es? ¿No? Y ya luego vi todos los jaleos que tenías montado, ¿no? Cuéntanos un poco esto del fútbol, que has dicho que ahora es la época más triste. ¿Cuánto tiempo llevas en la industria? ¿Te viene desde siempre? ¿Es algo que te apasiona o es algo que encontraste una oportunidad y empezaste a investigar un poco más? Bueno, pues bueno, si cuento mi historia un poco desde el principio, así para Ujú. que se pueda entender. Nada, yo en el colegio era una persona muy inquieta, pero era muy mal estudiante. Al final me costaba mucho mantener la atención y es verdad que no sé, también pienso que no todo el mundo encajamos en el sistema educativo, porque al final es verdad que hay personas que pues, necesitan una serie de motivaciones para realmente poder sacar su talento o la habilidad que tengan. Entonces, pues era uno de mis casos. Entonces, al final, por una serie de circunstancias familiares y también por mi propia personalidad, pues se dio la circunstancia de que en el colegio he repetido 2 veces el mismo curso. Entonces, eso es un poco algo que ha marcado siempre mi vida, en el sentido de que al final te convierte en una persona que sientes que estás muy, muy preparada para poder hacer muchas cosas, pero que en un determinado momento has perdido 2 años de tu vida. Entonces, conforme vas cumpliendo años, lo vas perdiendo porque no te importa, Ujú. pero cuando tienes 16, 17 años, al final porcentualmente es una parte muy importante de tu vida. Vaya, un 15%, vas con un 15% de retraso. Al final es verdad que algo cuesta. Entonces sí que es verdad que eso marcó una cosa que a día de hoy se mantiene, no mucho, pero se mantiene, que es el tema de que empezar a hacer las cosas sobre todo por reconocimiento, por demostrarme a mí mismo y demostrarle a mi familia que yo era capaz. Entonces nada, repetí 2 veces el mismo curso, después me saqué bachillerato, me lo saqué bien, hice selectividad, selectividad también me lo saqué bastante bien, sin mucho esfuerzo, y me matriculé en ingeniería informática. Entonces cuando me matriculé, pues estuve una semana en la carrera y a la semana pues me empecé a agobiar y a decir, bueno, aquí la gente se tira a lo mejor 7, 8 años en la carrera, digo, yo ya voy con 2 años de retraso, yo ya ganaba dinero, de hecho la matrícula me la pagué yo porque yo me dedicaba a temas de piratería, o sea, yo al final me dedicaba a todo lo que era cacharreo, piratería, Ujú. programación de software, al final de videojuegos también estuve haciendo. Entonces al final él era una persona que se sentía muy inquieta y al final me agobió un poco y pues, a la semana pues me senté con mis padres y le dije que no iba a hacer la carrera. Entonces ellos por primera vez en mi vida me dijeron, a ver, Manu, se pone, ahora que has conseguido reconducir todo, que te has sacado selectividad, que estás matriculado, que te has pagado tú la matrícula, se pone, ¿de verdad ahora va a dejar la carrera? Entonces le dije que sí, que yo quería hacer un ciclo formativo y que yo quería tener una salida profesional rápida. Así que nada, dejé la carrera, hice un ciclo formativo en el barrio donde yo me crié. Encima fue en un instituto que no es precisamente el mejor instituto para cursar unos estudios superiores. Y, y eso, y ya a partir de ahí sí que
empecé un poco a formar en mi cabeza cómo quería yo que fuera mi vida. Entonces, al final yo la vida me la imaginaba como eso, como que tú tienes en tu vida, tienes una mochila, y entonces tú a medida que vas cumpliendo años, vas cargando en tu mochila pues peso, pues vas cargando, pues cuando te compras una casa por la hipoteca, cuando tienes niños, pues que al final te quita tiempo, pues cuando tienes una pareja incluso, al final que a tu pareja le tienes que dedicar tiempo. Entonces, pues yo desde un principio vi muy claramente que si yo en algún momento quería emprender, el momento era cuanto antes. No es una cuestión de edad, sino una cuestión de circunstancias. Yo no quiero decir con esto que una persona que a lo mejor tenga 30 o 30 y pico años no pueda emprender. Claro que puede emprender, pero sí que es verdad que no puede tener todas esas obligaciones, porque al final, cuando tú empiezas a emprender, tú no tienes dinero y digamos que tu dinero o tu motor es el tiempo, Ujú. que realmente es lo que tienes. Entonces, nada, hice este ciclo formativo y al terminar el ciclo formativo, siguiendo un poco con la línea esta, yo podía haberme quedado a trabajar en Telefónica, que es donde hice las prácticas, y decidí también pues no aceptar el trabajo. Entonces mis padres de nuevo pues vieron ahí que una decisión rara. Y yo les dije que quería irme al extranjero, que quería irme a Irlanda y que me iba a ir un año a Irlanda y que quería irme sin contaminación de gente española y hacerme mi propio Erasmus, pero mi propio Erasmus trabajando, pero para aprender idiomas. Entonces conocí aquí en Marbella, conocí al manager de una discoteca y hablando con él en inglés, pues yo mi inglés era regular. Y hablando con él en inglés, pues me dijo que era muy buena idea la que había tenido y que le había caído muy bien, que si yo quería, pues que me ofrecía trabajo en su discoteca recogiendo vasos y que me acogía en su casa las primeras semanas hasta que encontrase yo una habitación. Y pues eso es lo que hice. Me fui a Irlanda con una mano delante y otra detrás, como se suele decir, pero no tenía ningún tipo de presión. Digo, mira, si al mes me he cansado o lo que sea, pues voy a vivir el día a día y eso. ¿Esto con Entonces, nada, cuántos pues años, Manu? Perdón, ¿cuántos? Por tener un esto poco... con 20 años, Ok, con 20 años, o sea, recién vale. terminado el ciclo formativo. No sé si tendría, quizás tenía 19, Ujú, porque yo cumplo en la parte final del año. ujú, Entonces, nada, a partir de ahí sí que la experiencia me vino súper bien. A los 6 meses cambié de trabajo porque conocí a una chica que tenía una tienda de ropa y tenía como 10 12 empleados. Le caí súper bien a la chica y al final pues me contrató en la tienda de ropa. Así que pues a nivel de vocabulario y a nivel de todo pues me vino súper bien porque al final era atender al público. Y al año más o menos pues se juntaron dos cosas. La primera cosa era que yo, es verdad que ya estaba viendo que esa vida no me estaba gustando en el sentido de que me lo estaba pasando muy bien, estaba todo el día de fiesta, estaba aprendiendo muchísimo, digamos, de la calle, pero realmente estaba descuidando un poco lo que realmente a mí me gustaba y para lo que yo realmente tengo habilidad, que es para la programación en ese momento. Así que estaba ya medio con la idea de volverme y también, bueno, a mi madre le detectaron un cáncer de mama y a partir de ahí pues ya eso fue el detonante de decir, pues bueno, me vuelvo, ujú. me vuelvo a Málaga y voy a ver qué hago en mi vida. Nada más llegar a Málaga pues tenía claro que quería trabajar en una empresa de programación, pero no sabía si programación web, programación de escritorio o en una consultoría, en una empresa pequeña, no lo tenía claro. Entonces pues entré a una empresa de programación web que digamos tenía un par de proyectos interesantes y después hacían programación a terceros y nada, en esa empresa los primeros 4 o 5 meses crecí una barbaridad. Soy una persona yo súper obsesiva. O sea, cuando me da por algo es al 100%, pero en Ujú. todo en la vida. Entonces al final, pues nada, crecí muchísimo. Y a los 4 o 5 meses, pues un día jugando al fútbol, yo jugaba en un equipo de fútbol sala, lo que podía ser como una especie de segunda división B, ¿vale? Ujú. Una tercera categoría del fútbol español. En un entrenamiento, pues me rompí la rodilla. Me hice una triada. Eso es romperte la rodilla, un futbolista se recupera de eso en aproximadamente 7 u 8 meses. Una persona normal al final puede tardar un poquito más de un año entre que lo operan, y entonces al final pues tuve un año de baja. Entonces al principio de estar en la baja, pues era verano, me acuerdo que en esa época se jugaba, creo que era el Mundial de Alemania de 2006, y, y yo dije, yo no me quiero tirar ahora que había cogido el ritmo con la programación, no me quiero tirar para tanto tiempo. Entonces fue cuando decidí unir un poco mis dos grandes pasiones.
el fútbol y la programación. Así que empecé un proyecto que se llama resultados-fútbol.com y era un proyecto colaborativo en el que en aquella época era muy famosa la Wikipedia, que al final era colaborativa, tenía un sistema de karma por el que los usuarios podían agregar contenido. Entonces, al final, en el mundo del fútbol, pues si tú te ibas a lo mejor al diario AS o al diario Marca, tú tenías información de las primeras categorías, sobre todo de primera división, de las Champions, de las principales ligas. Pero en ese momento el Málaga estaba en segunda división y al final yo no podía consultar información de Málaga, no había redes sociales, todavía estaba Facebook naciendo. Así que tuve una idea que a lo largo del tiempo me pareció muy brillante, aunque en ese momento a todo el mundo le pareció como la mayor tontería del mundo. Pero bueno, yo creo que son las mejores ideas, las que realmente son muy simples, pero que solucionan un problema. Y era que, aparte de que los usuarios podían meter los resultados, en cada partido podías comentar. Entonces generábamos como un hilo. Entonces se convirtió como si fuese el mayor foro de información de fútbol del mundo. ¿Por qué? Porque al final te podías meter en un partido en concreto y comentar cualquier cosa y al final ahí se hacía tu grupo con aficionados de ese mismo equipo. Entonces al final, de alguna manera, estaba creando una red social. Entonces nada, del año, eso, más o menos año 2006 que hice esa primera versión de la página web a que me recuperé la rodilla, pues la página creció durante mucho tiempo. Entre medias sí que es verdad que creé también un blog de información tecnológica en el que yo escribía una noticia al día sobre tecnología. Lo hacía por dos motivos. Lo primero, para mejorar mi manera de comunicarme, tanto a nivel escrito como a la hora de poder desarrollar la idea en mi cabeza. Y lo segundo, por el tema del conocimiento. Al final soy una persona que no tiene formación, digamos, muy superior. Entonces, al final, pues quería de alguna manera obligarme a mantenerme informado. Entonces, el blog me servía para eso y encima, pues se hizo bastante famoso. Yo creo que sería lo que a día de hoy sería un influencer, porque yo tenía, pues llegué a tener 100.000 suscriptores con el blog Wow. en el año 2007, que dices tú, era una movida. O sea, a mí me llamaba Google, me llamaban Yahoo, me llamaban a temas de programación. Y, Como y sí. había forma de, pues yo tengo dos preguntas, ¿no? Con resultados de fútbol, ¿cómo empezaste a moverlo? O sea, tú entiendo que desarrollas eso como un blog, ¿no? Con un intranet o con algo, con un foro, no sé bien exactamente cuál Lo era el programé, formato. Lo lo programaste programé tú. de cero y marketing de guerrilla. Al final yo me metía en otros foros, en otras páginas, Vale, y y entonces publicabas, ¿no? pues, y publicaba y ponía, no sé si habéis visto, alguien preguntaba, ¿dónde puedo consultar los resultados de Segunda División B? Entonces me metía yo con diferentes usuarios y publicaba, no sé si habéis visto una página que se llama Resultados de Fútbol, está creciendo mogollón, la verdad que la comunidad de puta madre, no sé qué, marketing de guerrilla. También en aquel momento había muchas páginas de noticias, rollo, vosotros que no las conoceréis, pero se llamaban Meneame, Sí. como una era Meneame, otra era, por ejemplo, una un poco más antigua que era Barra Punto, que eran de información tecnológica, pero bueno, que pueden ser algo muy parecido a lo que puede ser hoy Reddit. ¿Vale? Reddit vino un poco de allí y al final eran páginas en las que si conseguías que saliese una review de tu página o lo que sea, pues conseguías un gran número de usuarios. Y entonces al final, pues un poco cómo lo conseguí. También es verdad que el tema de que con el blog de tecnología fuera yo ya tan conocido, me daba también mucha visibilidad. Y credibilidad. Y yo te quiero preguntar, claro, tú porque nos estás contando muchas cosas que estuviste haciendo, pero un poco por ubicarte, ¿en cuánto tiempo sucede esto? O sea, ¿es un año, un mes, son 6 meses? En el momento en el que tú Meses. creas meses, ¿no? 6 meses 6 meses. desde que creo la primera versión de Resultados Fútbol y a los 6 meses me tocaba incorporarme de nuevo al trabajo porque ya se me acababa la baja y en cuestión de un mes lo primero que me pasó fue que me llamaron del grupo Intercom, que son Emagister, Infojob, Softoni, que es un grupo que se dedica bueno, se dedicaba a proyectos sobre determinados nichos y querían que yo llevase toda la parte del vertical de deporte y más enfocado en el fútbol.
Yo en la empresa en la que estaba trabajando anteriormente, ponte que cobraba 600 euros, Ujú. ellos me ofrecían 2.800 euros Guau, al mes. en Me ese tenía que ir a momento. me tenía que ir a Barcelona y lo que me pasó es que cuando me dijeron las condiciones y eso, hablé en mi casa y decidí rechazar la oferta porque mi madre estaba enferma de cáncer Ujú, y porque yo me quería recuperar bien de la rodilla. ujú, Entonces, al final, como en verdad a mí el dinero me daba igual, yo sabía ya que más o menos la vida me la iba a ganar y tampoco necesitaba mucho, pues rechacé la oferta. Ahí también, pues mis padres, pues me animaban a que aceptara la oferta, que me fuera a Barcelona, que me iba a venir genial y un poco el bucle de mi vida, de ellos diciéndome, o sea, estás loco, y se pone, pero bueno, te van saliendo bien las cosas, ya llega un momento en el que te terminan creyendo y diciendo, bueno, pues este chico tiene intuición. Entonces, Hay decir, un, hay un punto, ¿verdad, Manu? Por la razón por la que estás aquí, esto se llama lo tuyo y tú estás aquí porque tú has ido a lo tuyo, como efectivamente sí, estás comprobando yo no pierdo foco. desde siempre. Yo te quería preguntar otra cosa, ¿monetizaste de alguna forma estas iniciativas en los primeros meses o no? ¿Era simplemente con crecimiento orgánico y suscriptores? No, el blog de tecnología, al final, en aquella época con Google AdSense, podía monetizar bastante bien. El blog de Mm, tecnología me daba unos 1.000 y pico euros. muy bien. Resultado fútbol desde el principio, pues pasó pues, a lo mejor de 100 euros el primer mes a lo mejor cuando ya me empezaron a hacer la oferta, ya también me estaba dando cerca de 1.000 euros. Y al final, pues bueno, el salario que tenía por el tema de la baja. Que al final sí que es verdad que prácticamente económicamente, aunque no fueran ingresos fijos, sí que es verdad que más o menos me suplía la oferta esta que me estaban haciendo. Ujú, Entonces, nada, a la semana de esto, me vino, bueno, yo rechacé la oferta y a la semana me llamó el director de 20 minutos, el periódico online. Entonces el director de 20 minutos pues empezó a hablar conmigo, oye, mira Manu, que he conseguido tu número de teléfono, que me presento, soy el director de 20 minutos, que es que me gustaría que trabajaras con nosotros, porque hemos estado viendo lo que haces con Resultados Fútbol y con el blog de tecnología que se llama autofunción.com y nos gustaría mucho. Y entonces yo no le dejé de terminar de hablar. Le dije, mira, digo que no estoy interesado porque la verdad me hicieron ya una oferta la semana pasada y digo, y tampoco quiero que perdáis el tiempo, digo que yo me voy a quedar aquí en Málaga, ¿no? Entonces llegó un momento que él me dijo, bueno, tranqui un momento, déjame que te termine de explicar. Entonces me contó que él ya había hablado con los de Grupo Intercom, que había varias empresas que estaban ya muy pendientes a mí y ujú. que conocían mi caso un poco y mis peculiaridades. Y entonces pues me dijo de trabajar desde casa con total libertad, de trabajar en proyectos sobre todo de innovación tecnológica y de ser como un poco el programador que utilizan para todo lo que sea desarrollo tecnológico, pero de mucha innovación. Y me ofrecían 3.200 euros al mes. Entonces, claro, yo colgué el teléfono. Bueno, le dije que sí, que claro, que me mandase el contrato, que viéramos, que íbamos hablando. Me hice ahí un poquito, me puse en mi posición como diciendo, bueno, vamos viendo, lo voy a pensar. En cuanto colgué, pues fue y se lo conté a mis padres. Y ahí sí es verdad que me recuerdo que, vaya, yo se lo conté a mis padres prácticamente con lágrimas de felicidad, de por primera vez en mi vida decir, pues estoy consiguiendo que ahora sí que me reconozcan y Ujú. además como yo quiero. O sea, pudiéndome quedar aquí que me reconozcan a mí por lo que estoy creando. Y sí que me acuerdo que la razón de mis padres fue, pero Manu, lo mismo te están engañando. Entonces pues, yo le decía, bueno, si me están engañando, pues ya lo veremos dentro de un mes, porque Claro, cuando, dentro de un mes, cuando, si me entra el salario no me entra, ¿no? claro, cuando pase la primera factura, digo, si no me la pagan, pues ya está, bueno, no me he movido de Málaga, no pasa nada. Y nada, estuve trabajando para 20 minutos un año, al año. Bueno, justo antes de entrar ya a trabajar 20 minutos, aceptar la oferta y todo eso, me vino una empresa de temas de apuestas y me ofrecieron 200.000 euros por el proyecto. Yo lo rechacé sin hablar nada con mis padres y después se lo conté a mis padres. Y mis padres, pero ¿cómo que no has cogido 200.000 euros? Y yo, a ver, papá, que esto cuesta muchísimo más. ¿Sabes? Digo, ahora no, pero digo, en un futuro, digo que es que si te pones a pensarlo, digo, es que llevaba 6 meses con el proyecto.
Entonces, al final, pues esa, digamos, fue la primera oferta que me hicieron así formalmente. Yo lo digo también, si es muy denso, tú me lo dices, pero lo digo por contaros un No, poco no, todos los no. detalles, que como yo puedo hablar de todos los números de la empresa a día de hoy, en el pasado, y eso, porque no hay ni fondo de inversión ni nada detrás, pues yo creo que es muy interesante. Entonces, nada, entonces estuve trabajando un año en 20 minutos. Durante ese tiempo seguí manteniendo la página de resultados de fútbol. Seguí también con el blog. Sí que es verdad que los tenía un poquito más dejados porque tú sabes, al final no hay tanto tiempo. Y eso, y al año, pues 20 minutos me dijo de ir para Madrid porque dejaban de internacionalizar, digamos, servicios y me hicieron muy buenas ofertas. No sé si me ofrecieron 45.000 anual o algo así. Les dije que no, que yo ya quería seguir en Málaga. Y en ese momento mi chip era, si me quedo en Málaga me dedico a mis proyectos, si no me sale trabajo me dedico a mis proyectos y o sea, si no me sale trabajo me dedico a mis proyectos y digo, y si me sale trabajo tiene que ser algo que me merezca la pena. Ujú. Entonces, justo en aquel momento nació el canal de televisión de La Sexta. El canal de televisión de La Sexta lo subcontrataron toda la parte digital en una empresa de Málaga y justo en ese impasse de tiempo me llamaron a mí para ser el jefe del departamento digital de La Sexta. Ujú. Entonces, pues acabé en esa empresa que me permitía compaginar, digamos, todo el tema de estar en mi ciudad, de seguir con mis proyectos y aparte, pues de seguir, digamos, mejorando en mis diferentes facetas. En ese caso en concreto se me planteaba el reto de tener que crear un departamento de programación, de muchas cosas. Y nada, y aquí sí que es verdad que fue un reto súper apasionante. De hecho, yo muchas veces lo cuento, digo, o sea, la primera versión de lasexta.com, de la página web, o sea, la programé yo. Porque Ujú. teníamos varios proyectos, teníamos el de Fórmula 1, el del Eurobásquet. Y claro, yo, como quería participar en algo activamente de hacerlo, yo programé, digamos, la primera versión de lasexta.com, que es una cosa que dice, joder, o sea, en aquel momento era como para mí, joder, tío, estoy trabajando en una cadena de televisión y esto está en la página web. Y como anécdota, por ejemplo, uno de los chicos que yo contraté allí, que ahora os cuento un poco la historia, es Alejandro Sánchez, que a día de hoy es el fundador de FreePic. Mm. Se vendió el año pasado por 300 millones al fondo de inversión de QT. ¿Flipping también es malagueño o no? FreePic es malagueño. También, ¿no? De Ah, hecho, la primera versión del buscador de FreePic la desarrollé yo y yo en el año 2012 yo tenía el 15% de FreePic. Ahora sigo contando la historia. hostia. Y eso es para que se vea un poco las casualidades, que yo muchas veces lo pienso, lo importante que es eh, en determinadas ciudades o en determinados momentos que por generación espontánea Ujú. coincida un grupo de personas con un talento para algo, pues pueden llegar a crear un hub tecnológico que bueno, yo creo que todos lo sabéis que aquí en Málaga ahora mismo hay un hub tecnológico hiperpotente y ahora mismo está creciendo muchísimo la industria, pues mucho de todo ese germen viene de una generación que hemos crecido juntos con proyectos y que al final pues ha terminado que al final es verdad que le ha dado una base tecnológica a la ciudad muy, muy potente. Entonces, nada, en lo de la sexta estuve 6 meses y el trabajo de la sexta lo dejé porque es muy duro trabajar para una cadena de televisión. Al final te pide las cosas para ayer, no, no respetan mucho el timing y sobre todo porque nosotros éramos como una especie de subcontrata Ujú. del canal de televisión. Y sí que es verdad que tuve varios encontronazos con el jefe, porque al final yo tenía una visión muy particular de crear grupos, de filosofía a nivel de cómo tienen que ser los grupos de trabajo. Y hubo momentos en los que me pesaba mucho, pero al final yo era un chaval de 21, 22 años que estaba contratando ingenieros con muchísima experiencia, que estaba llevando, digamos, proyectos de mucha envergadura y que las cagadas, la verdad, que podrían ser bastante grandes. Y también me comprometí mucho a la hora de dar la cara por mi equipo, de, oye, mira, tenemos que sacar este proyecto adelante, nos venimos todos, echamos horas extra, no os preocupéis, yo lo tengo hablado con la empresa, nos las van a pagar. Y cuando vi que no se cumplían las promesas, cuando vi que también a mí ya me estaba pesando a nivel personal, pues el tema de que tenía un sentimiento ahí de cómo le estoy fallando a la gente que está apostando por mí, porque yo le decía a ellos, oye, mira, vamos a tirarnos por el barranco y se tiraban conmigo.
Entonces pues, llegó un momento que dije basta. Entonces nada, ahí dejé el trabajo y me fui 2 meses a Estados Unidos, pues yo tengo familia, mi tía es de Florida. Y bueno, es de aquí de Málaga, pero se casó con un estadounidense y mis primos son de allí y eso. Y me fui 2 meses a Estados Unidos para un poco pensar sobre qué es lo que quería en mi vida. Y ahí sí que cuando volví de Estados Unidos decidí que lo que quería era el proyecto de Resultado Fútbol, que me iba a dedicar al 100% a ello y que no iba a perder el foco. Yo siempre había tenido el sueño de trabajar en Google, no sé, o sea, el sueño que tenemos toda la gente que a lo mejor hemos crecido con eso. Y al final ahí sí que de alguna manera me prometí a mí mismo, bueno, si apuestas por algo, tienes que apostar por algo. O sea, lo tienes que intentar al 100%. No puede haber distracciones porque yo soy una persona muy inteligente, pero en ese sentido sí que soy muy racional, el que no caigo nunca en pensar que yo al 50% soy mejor que otras personas. Al final, yo sí sé que yo al 100% pues soy capaz seguramente, de sacar adelante cualquier proyecto, pero tenía claro que no podía ser al 50%. Entonces ahí sí que dejé un poco ya todo de lado y me dediqué al 100% digamos, al que en ese momento era el proyecto de mi vida. Entonces, nada, del año, esto sería principio del año 2009, cuando ya empecé con resultados de fútbol al 100%. De 2009 a 2012, el proyecto, pues pasé de estar yo solo en el año 2012 éramos aproximadamente ya unas 8 o 10 personas, de facturar más o menos pues esos 3.000, 4.000 euros a nivel personal y con la empresa a facturar ya 20.000, 25.000 euros. Pero sí que es verdad que en el año 2012 yo empecé a ver que el crecimiento hasta ese momento había sido exponencial, pero ese año estaba ya cambiando a un crecimiento lineal. Entonces, pues yo me preguntaba, digo, no lo entiendo, digo, tecnológicamente somos mucho mejor que nuestra competencia. En ese momento mi competencia eran páginas de resultados y después diario deportivo, pues el Marca, el AS, el Mundo Deportivo, el Sport, y no lo entendía. Entonces, leyendo un informe de Ericsson Mobile, vi que había una cosa que se llama el fenómeno de movilidad tecnológica. Entonces, pues me puse a investigar y ese fenómeno es que, por ejemplo, cuando vosotros a lo mejor no os acordaréis, pero cuando tú en el año 2009 o 2008 ibas al cine, tú la cartelera del cine la consultabas, digamos, en tu portátil o en tu ordenador de escritorio. Pero en el año 2012 tú ya la consultabas en tu smartphone. Entonces, claro, yo dentro de lo que era mi cuota de usuarios, que son los usuarios que se conectaban, digamos, a páginas web de escritorio, ¿sabes? Pues, o sea, que se conectaban a través del navegador, pues obviamente tenía unas muy buenas métricas. Lo que no me he dado cuenta es que mucha gente se había pasado ya a las aplicaciones móviles, porque estábamos viviendo ahí el boom de las aplicaciones móviles. Entonces, pues decidí invertir las ganancias que teníamos en montar un departamento de desarrollo móvil de cero. Diseñador, o sea, 2 diseñadores y después también equipo de programación para iOS y para Android. Y nada, eso lo hice en 2008, o sea, en 2012. Y ahora, principios de 2013, ya lanzamos la aplicación. La empresa, a lo mejor en ese momento, a nivel de impresiones de pantalla, pues podríamos tener en 2012, pues quizá podría tener a lo mejor 30 a 40 millones de impresiones de pantalla, ¿vale? Entonces, desde 2012, o sea, de 2013 a 2015, el tráfico creció una barbaridad por el tema de la aplicación. Y entonces, pues pasamos a tener unas 600 millones de impresiones de pantalla. 600, 700 millones de impresiones de pantalla a finales de 2014. Entonces, nada, durante todo este proceso, lo que he comentado, estuve en el inicio de FreePic y en el año FreePic, el fundador de FreePic trabajaba conmigo en lo de la sexta. En el año 2009 o en el año 2010 lo convencí para que se viniera conmigo y que me ayudara con el tema de resultados de fútbol. Le ofrecí el 25% de la empresa y después en el año 2010 nos surgió la idea de FreePic y ahí pues lo que hicimos es, venga, pues tú tienes
25% de resultados de fútbol, yo tengo el 15% de FreePick, e intentamos echar esa parte del tiempo, o sea, yo echaba como mi 15% del tiempo lo echaba en FreePick, y él su 25% del tiempo lo echaba en resultados de fútbol. Y lo que pasa es que en el año 2013 ya llegó un momento en el que nos sentamos y veíamos los dos que teníamos mucho conflicto de interés a nuestro alrededor. Eran dos empresas que estaban creciendo en la barbaridad, estábamos empezando a facturar cantidades de dinero importantes y al final te das cuenta que al final pues todo nuestro entorno influye mucho en las personas que digamos tenemos pues esa máquina registrada, o sea, esa caja registradora de dinero, ¿sabes? Que al final dice, es verdad que al final, y nos está mirando un poco nuestra relación. Entonces al final los dos hablamos y dijimos, mira, vamos a liquidar nuestras partes de porcentaje y yo me dedico al fútbol y tú te dedicas a las imágenes, ¿sabes? Y los dos sabíamos que teníamos la vida resuelta. Al final nosotros lo hablábamos, decíamos, es que nosotros ahora si queremos trabajar nos va mal y queremos trabajar en cualquier empresa nos van a dar lo que queramos. O sea, habiendo montado una empresa gorda, o sea, el emprendimiento es lo que tiene, que al final a nivel de cómo te ve la industria, eres una persona súper capaz de todo. Pues ya has conseguido montar algo de cero, imagínate. Y más nosotros que hacemos bootstrapping, que yo, por ejemplo, ni a día de hoy no he pedido ni un crédito al banco nunca, tengo cero deuda, ni un fondo de inversión, o sea, he rechazado todas las ofertas que me han llegado. Entonces, al final es verdad que eso, que en ese sentido yo sabía que de una manera u otra tenía la vida resuelta, al menos una vida normal, que es lo que yo quiero. No, ¿Cómo, cómo estuviste monetizando la app en esos momentos iniciales? ¿Era porque entiendo que era app de visualización de datos, ¿no? Y de información. ¿Era por publicidad? ¿Era por...? hasta el año 2013 que montamos la app, en la página web lo que hacíamos es llegamos a acuerdos con grandes medios de comunicación y ellos auditaban nuestro tráfico y nos comercializaban la publicidad. Entonces, para que os hagáis la idea, un acuerdo de esos, ¿cómo puede ser? Pues imagínate, pues de 2011 y 2012 teníamos un acuerdo con Terra a través de Telefónica que era creo que eran 10.000 fijos mensuales. A principio del año pactábamos el crecimiento que íbamos a tener y se fijaba pues un fijo mensual y al año siguiente pues renovábamos. Y cuando ya montamos la app, ya sí que entramos un poco en el mundo de la programática. La programática, bueno, si alguien no lo sabe, la programática al final es la venta, digamos, a bulk, o sea, o la venta masiva de anuncios publicitarios, que al final se hace con las grandes redes, grandes agencias, que en este caso, pues sería, pues a día de hoy serían Google y Facebook. Vale. ¿Vale? Tanto como para la compra como para la venta. Entonces, nada, a finales del año 2014, lo que os comento, pasamos a tener unos 600 millones de impresiones de pantalla, ya somos 30 o 35 en la empresa, la facturación también crece bastante, no sé si estaríamos facturando mensualmente a lo mejor pues unos 60.000, 70.000 euros, algo así. Entonces, pues me llega una empresa que es el grupo Perform Group, que son los que a día de hoy tienen DAZN, el canal de televisión. Y me ofrecen 7,5 millones de libras por resultado fútbol. Entonces yo investigo un poco sobre la empresa, hablo con gentes y me di cuenta un poco que lo que ellos querían hacer es un talent acquisition. O sea, lo que prácticamente querían era comprarme a mí y a mi equipo, El equipo. romper el proyecto y ahí fue la primera vez en mi vida que me planteé seriamente el decir, joder, o sea, 7,5 millones sería suficiente para vivir el resto de mi vida. ¿Qué quiero hacer con mi vida? Pero en ese momento sí que me pesó mucho que sabía que se iba a cargar el proyecto. Entonces, como os digo, yo hasta ese momento es que no pensaba ni en familia ni en nada. Yo tenía mi novia y una vida, pero mi obsesión realmente es que mi proyecto de vida era o sea el resultado full era como si fuera mi hija. O sea, y no quería que me la quitaran de mis manos. O sea, digo, es que no sé vivir siempre. Entonces, nada, rechacé esa oferta y a las 2 semanas vino Yahoo. Y Yahoo ofreció 15 millones de dólares. Estuvimos hablando con el vicepresidente de adquisiciones, no sé qué. Entonces ahí ya sí que dije, joder, o sea, digo, esto ya, ¿sabes? Y ahí es cuando ya me planteé qué prefiero, o sea, si tener, o sea, o qué me cambia más la vida. ¿Tener 10 millones de euros en el banco o no tener mi proyecto?
Y entonces ahí, pensándolo fríamente, dije, me cambia mucho más la vida no tener mi proyecto. Porque al final, yo en ese momento, pues más o menos ganaba el dinero que quería. O sea, digo, pues yo estaba hasta hace 4 años, yo estaba ganando 3.200 euros al mes, que era lo que ganaba cuando terminé un poco mi periplo de trabajo por cuenta Ujú, ajena. ujú, Eh, Hace 4 años sí que es verdad que ya, pues, tanto aquí en la empresa como pues, el CEO de la empresa o el de operaciones o mi propia hermana ya ha llegado un momento y decía, Manu, o sea, es ridículo que tú ganes 3.200 euros. O sea, tú tienes que ganar muchísimo más, tienes que tener la vida resuelta. Y entonces ahora ya sí que he hecho un plan distinto, pero hasta ese momento mi filosofía de vida y lo que yo estaba centrado era, o sea, que yo no necesito más dinero que este ujú, para seguir siendo feliz. Entonces eso, al final es lo que más pensó en mi decisión. Yo tenía bastante decidido que iba a rechazar la oferta a Yahoo, pero dije, mira, me apetece mucho vivir el sueño americano. Quiero irme a Estados Unidos un tiempo, hablar allí con fondos de inversión, ver Google, ver Facebook, ver Twitter, no sé, o sea, vivir el sueño que ya sabía que, ya sí que tenía claro, digo, es que ya sí que es imposible que algún día trabaje para estas empresas, o sea, al final ya ahí sí que lo tienen súper claro. Entonces, pues me fui allá a Estados Unidos 3 meses con la visa de turista y en Estados Unidos la verdad que aprendí mogollón. Y nada, en esos 3 meses sí que es verdad que también vino Opera, que el navegador, no sé si lo conocéis. Ahora es más una agencia de publicidad, pero bueno, fue un navegador web muy famoso entre 2008 a 2015, 2016. Y ujú. nada, y me ofrecieron también 15 millones y al final decidí rechazar esta oferta. Y a la vuelta de Estados Unidos, sí que es verdad que me vine con la sensación de decir, joder, si me están ofreciendo 15 millones por un proyecto que se llama Resultados de Fútbol, que es español, que, ¿sabes? Digo, que tampoco tenemos un modelo de negocio que digas tú, ¿sabes? Que solo tenemos publicidad, ¿sabes? Y entonces vine con la idea de internacionalizar el proyecto. Entonces yo en el año 2009 había comprado el dominio de Bisoccer. Y el dominio de bisoccer.com lo compré porque había un anuncio de Bruce Lee en la tele, que era de BMW, Mm. que era Big Water My Friend. Ahora también creo que hay una serie de Bruce Lee que también se titula Big Water, que era uno de los mantras de Bruce Lee, que era la filosofía esta de adáptate, como el Ujú, agua, de dejar que las cosas fluyan. ¿Sabes? Y entonces, pues, ese anuncio pegaba muy fuerte y estaba todo el rato la gente pues, con lo de Big Water, my friend. Entonces yo estaba buscando dominio con la palabra soccer y en un momento así pues dije Big Water, Big Soccer. Y dije, joder, qué bien suena, encima el verbo to be, que tiene muchas connotaciones que al final todas son buenas y además a nivel sonidos suena bastante bien. El dominio estaba libre, lo había comprado y yo compro muchos dominios, los dejo ahí y cuando me surgía alguna idea de un proyecto o lo que sea, pues lo hacía. Entonces, pues nada, compré este dominio en 2009 y cuando volví de Estados Unidos y quería internacionalizar el proyecto, pues decidí, decidí que ese iba a ser el nombre de la empresa, de la parte de la empresa, que no fuera mercado español. ujú, Entonces, lo que hice para empezar el proyecto fue que lo único que nosotros no teníamos en ese momento era nosotros ya éramos prácticamente líderes a nivel de resultados, teníamos estadísticas, pero no teníamos noticias. Entonces, a mí me obsesionaba mucho el poder informarme de mi proyecto, o sea, de fútbol, solo en mi proyecto. Me daba mucho coraje meterme en marca, pero mucho coraje. Era como, no, es que yo quiero tenerlo todo en mi proyecto. Entonces, pues, creé un medio de comunicación. Entonces, creé un medio de comunicación, en un año, contraté cerca de 30 periodistas. La redacción la montamos en 4 idiomas en un principio, que ahora son 5. Ahora mismo la tenemos en inglés, francés, portugués, español. Italiano ha sido el último idioma que hemos incorporado. Y, y nada, y monté ese medio de comunicación bajo el dominio de bisoccer.com. El tema de los idiomas, ¿por qué esos idiomas? Bueno, el español obviamente porque es donde estamos y al final todo el tema de Latinoamérica también pega mucho y España es muy importante para nosotros. El portugués es porque Brasil es un mercado muy, muy, muy grande y muy importante para el fútbol y Portugal es
una buena manera de, digamos, probar el modelo con un país un poquito más pequeñito y que funciona muy bien. Y Ujú, después inglés, porque es al final el segundo idioma a nivel mundial. O sea, de todos los países que no tienen una lengua como segundo idioma tienen el inglés. ujú, Y francés porque la mitad de África es francófona. Entonces, al ujú, final, como la mitad de África es francófona, la otra mitad es anglófona y eso, pues al final con esos 4 idiomas, yo consideraba que cubríamos prácticamente el 80% de la población mundial a la que podíamos acceder. ¿Cuál es la población mundial a la que tú puedes acceder hoy en día y en ese momento con cualquier proyecto tecnológico? Pues cualquier país que consuma la tecnología de la misma manera que la consume tu país. Entonces necesitamos que Google fuera el buscador, que Facebook o después, en este caso Instagram, sea la red social principal, y si no cumplía eso, es que era un país que tenía connotaciones culturales que nos iban a hacer muy ujú, difícil penetrar en esos mercados, porque al final sin Google y sin el buscador y sin la red social de turno no puedes conseguir tráfico. Y después al final siempre que lo que utiliza todo el mundo no es lo que utilizan esos países, o porque el alfabeto es distinto o porque culturalmente son diferentes. Entonces nada, monté esa, digamos, pasó a llamarse la aplicación BeSoccer en todo lo que no era el mercado latinoamericano, y de 2015 a 2017 hicimos, digamos, también una muy buena estrategia de crecimiento, sobre todo en África. A día de hoy somos líderes en África, crecimos un montón en ese periodo allí y pasamos pues de a lo mejor esos 600, 700 millones de impresiones de pantalla a prácticamente 3.000 millones. 3.000 millones, ya los datos de 2017 a nivel de facturación y eso también eran, pues seguramente estaríamos en 300.000 euros mensuales o entre 300.000 y 400.000. Y nada, el crecimiento fue brutal. En el año 2017, pues nada, o sea, yo es verdad que ya estaba un poco como, me estaba siendo ya bastante fácil todo y yo ya me estaba empezando a encontrar un poco vacío a nivel de, uno de mis principales lemas es: haz de tu día a día algo ilusionante. Yo se lo digo muchas veces a mis trabajadores, que no soy Mr. Wonderful en este sentido, pero me gusta decírselo. Les digo, mira, el día que tú sientas que durante varias semanas no vas con ilusión al trabajo, y digo, plantéatelo porque te hace un favor a ti mismo y a mí. Y mm. digo, porque trabaje lo que trabaje, que tu día a día sea ilusionante es clave. O sea, es clave. Y sobre todo más en este tipo de trabajos que encima son creativos. Entonces yo tenía claro, bueno, y tengo muy claro que el día que yo me aburra por lo que sea, yo es que no voy a trabajar por obligación. O sea, yo soy incapaz de ponerme delante de una pantalla de código o de ir a una reunión si yo no estoy motivado. O sea, de hecho es que eso lo tengo clarísimo. Entonces ahí sí que es verdad que estaba notando un poco que ya me estaba faltando eso, y se juntó encima con la muerte de mi madre. Mi madre había estado con el tema de cáncer, primero tuvo un cáncer de mama, después tuvo un cáncer linfático, que es el linfoma de No-Hodgkin, y al final es como una especie de enfermedad degenerativa. Y no sé, yo siempre hasta ese momento había notado que yo vivía en una burbuja. Para mí la vida era un videojuego. O sea, era todo muy estable. Cuando, pues, si yo quería más dinero, trabajaba más o sacaba algún proyecto y tenía más dinero. Que yo quería unas vacaciones, pues me iba de vacaciones. Yo era al final mi propio jefe. Que yo quería pasar más tiempo con mi familia, pues pasaba más tiempo con mi familia. O sea, era como vivía en una burbuja, en mi propia burbuja, en la que yo funcionaba de putísima madre y en la que tenía, pues digamos, mi rutina que me hacía poder desarrollar todo lo que estaba desarrollando. Entonces, cuando falleció mi madre fue el primer momento en mi vida de decir, si es que yo no estaba viviendo en la realidad. O sea, digo que al final no, o sea, que al final nadie nos puede asegurar que vamos a estar aquí, que las cosas van a seguir saliendo bien, y que al final te encuentras cosas que no las tienes que entender, sino que simplemente las tienes que aceptar. Entonces sí que es verdad que a mí, a nivel de aprendizaje de vida, desde el momento en el que ella se puso por de la enfermedad, que yo de alguna manera como que miraba para otro lado, yo había aprendido
a vivir con la enfermedad de mi madre. Era como, bueno, o sea, está enferma, pero mi madre sigue ahí, aunque la veía a veces peor, pero tú decías, bueno, pues no te planteabas que un día podía pasar esto. Entonces sí es verdad que el momento en el que a mi madre le detectaron la metástasis y todo eso fue para mí como un mes hiper, hiper duro a nivel de vida. De decir, joder, o sea, ¿qué hago yo? O sea, encima yo tenía la cosa de que todo lo hacía por reconocimiento. O sea, yo iba a una reunión con el director de marca o a mí me hacían una oferta de 15 millones y yo antes de comentárselo a mi asesor o, o a mi jefe del departamento de negocio, yo llamaba a mi madre y le decía, es que me han ofrecido, pero porque quería que ella estuviera orgullosa de mí. Entonces era un poco mi modo operandi. Entonces al final durante ese mes, pues yo creo que sobre todo crecí mucho a nivel de inteligencia emocional, que a lo mejor era algo que había descuidado mucho. Pues yo al final yo soy una persona que bueno, que al final obviamente pues soy súper dotado en algunas cosas, pero después te das cuenta que durante tu vida tienes que ir regando todo, porque al final dices, Ujú. yo era súper dotado en temas de programación, temas de matemáticas, se me daban súper bien los números, pero dices, joder, tío, yo a nivel emocional soy una persona súper vulnerable. Y sí que es verdad que ese mes mi madre a mí, pues de alguna manera me dio una lección de vida en el sentido de que ella se preocupó de que yo más o menos tuviera una misión o de que yo más o menos estuviera tranquilo de que yo durante todo ese tiempo pues no había estado perdiendo el tiempo o que no me había dejado de vivir cosas a lo mejor con ella o con mi familia por haber estado dedicado a eso. Entonces, yo me acuerdo que yo hasta le pregunté, yo le decía, mamá, ¿tú quieres que yo tenga hijos? O sea, porque al Mm, final son cosas que te planteas, dices que no lo voy a tener dentro de 1 o 2 meses. Entonces yo se lo mm, preguntaba y ella una vez me lo explicó y me dijo, mira, Manu, dice, bueno, yo tengo 2 hermanos, ¿no? Y mis 2 hermanos ya tenían, tengo 4 sobrinos, tienen cada uno 2 niños. Y entonces ella me dijo, mira, tus hermanos han optado por tener una familia y ese es su proyecto de vida. Se pone, tú tienes otra familia, que es la gente que trabaja contigo en tu empresa, y se pone, tu proyecto de vida es a lo que te dedicas en el día a día. Y ujú. con eso consigues tú ser pleno y encima le mejoras la vida también a otras personas. ¿Crees, Manu, pero te quiero preguntar sobre esto en concreto, ¿crees que hubiera sido lo mismo si hubieses, ¿no?, enfocado también, hubieras partido tu foco a tener una familia o a otras prioridades? ¿Hubiese sido lo mismo para Viso que el mismo desarrollo o nunca tanto? O sea, ¿crees que para llegar a donde tú has llegado con la empresa, y también me interesa si quieres, Sí, pues, pero me gustaría que también hablásemos de otras cosas sobre tu vida más personal sí, como Manu, ¿no? sí, Que nos cuentes también un poco en qué punto estáis con Bisoccer ahora, vale, los sí. datos que me contabas al principio, antes de que entrase las personas de la comunidad. ¿Crees que hubiese sido posible o crees que hay que tomar una decisión y elegir? No, no, o sea, obviamente soccer si yo no hubiese dedicado eh, 12 años de mi vida al 100%, pero cuando digo al 100% es al 100%, no sería de hoy obviamente lo mismo. Al final yo creo que obviamente ahora mucha gente a lo mejor ve mi vida, antes hablábamos de, tú me sigues por ejemplo en redes sociales y al final aunque somos amigos y eso, como no nos vemos mucho, pero tú al final ves un poco lo que ves en redes sociales y al final yo tengo la sensación de que mucha gente que me conoce ahora pensará, no ve al tío este, o sea, qué suerte ha tenido, ¿sabes? O Mm, sea, qué suerte ha tenido porque obviamente pues llega un momento en el que dices, has construido muchísimo, te has preparado muchísimo y obviamente pues llega un momento que ya es gestionar recursos, pero llegar a coger esa ola y llegar al punto ese en el que dices, ahora solo tengo que gestionar bien lo que tengo y mantenerme es un peaje muy, muy duro. Y el peaje que te digo es un poco el que te estaba contando, es peaje personal de decir, pues mira, pues al final yo, por ejemplo, mucha parte de mi persona no la he evolucionado en muchos sentidos. O sea, yo cuando estos 4 o 5 últimos años que también me ha cambiado un poco la vida en el sentido de que porque he tenido que salir mucho más a la calle a vender, a hacer la imagen de la empresa, ¿por qué no? Pues a que se me reconozca como una persona exitosa, ¿sabes? Pues, al final te das cuenta, te dice que para esto también te tienes que preparar. Entonces, todo lo que había hecho antes, ¿sabes? Era prepararme para otras cosas, que era para arreglar problemas informáticos, o sea, para arreglar problemas de programación
o para generar productos, o para tener esa visión. Entonces sí que creo que al final son decisiones que es verdad que muchas veces no se toman de una manera muy racional, pero que sí que yo creo que las tomas mucho más tu subconsciente o tu intuición, pero que es verdad que si tú no haces algo al 100% y te dedicas, hoy en día con lo competitivo que es el mundo es imposible que sea el mejor, imposible. O sea, ya puede ser tu Einstein, que es imposible, porque no, te tienes que dedicar al 100%. O sea, yo sí que es verdad que, por ejemplo, yo no veo cosas de estas, pero Víctor Cooper tiene una frase que a mí me gusta mucho, bueno, que es súper típico, que es lo de que el talento y la experiencia suman, pero que la actitud multiplica. A mí eso es una cosa que digo, es que esa es la realidad. O sea, yo si no tuviese la actitud que tengo o la actitud que he tenido y la que voy a tener, yo hubiera sido o seré simplemente una persona con talento, pero no con éxito. Porque al final sí, muy inteligente, pero si no le echas ahora y no te esfuerzas, no es nada. ¿Cuáles son, cuál ha sido la consecuencia hasta hoy, ¿no? 13 de julio de 2022, ¿qué es Bisoccer ahora mismo, sin números macro, ¿eh? Pues ahora mismo a nivel de impresiones de pantallas tenemos al mes unas 12.000 millones de impresiones de pantalla. Facturación estamos en torno a 1,2, 1,4 millones al mes. Más o menos, este año pues imagino cerraremos en 16 millones. A nivel de ofertas, pues he recibido, la última oferta así más formal que recibí fue que a valoración de 60 millones aproximadamente hace un año y medio, 2 años. Y a día de hoy pues estaría holgadamente, imagino, la valoración de la empresa por encima de 100 millones. Cerca de 250 trabajadores. La oficina, pues estamos ahora, una oficina que nos mudamos el año pasado. Antes teníamos unos 1.000 metros cuadrados, ahora tenemos 4.500 metros cuadrados, que antes te estaba contando un poco que eso, que hemos estado hablando de la oficina, que eso, que tenemos aquí en la oficina un poco tenemos campo de fútbol, tenemos un campo de baloncesto, tenemos todo gratis en la oficina, tanto la comida como los desayunos. Después tenemos fisio, entrenador personal, barbero, o sea, todo lo que te puedas imaginar, que eso me viene muy dado porque soy muy friki de la filosofía empresarial y creo que el salario emocional y el tú proporcionarle a los empleados una experiencia de vida mucho más allá de un salario, pues una de las mejores maneras de crecer. Sí que es verdad que te carga un porcentaje de tus posibles trabajadores, que son los que a lo mejor tienen familia, niña o están en otra etapa de su vida, que te van a decir, que a mí la experiencia de vida, no voy a pasar tiempo en la empresa, me da igual, ¿sabes? Entonces por eso nosotros tenemos la media de edad más o menos en la empresa de 27, 28 años. O sea, yo puedo ser, creo que soy el quinto o el sexto más mayor de la empresa. Y así de números, pues a nivel de proyectos, pues con lo del tema de lo de mi madre, cuando falleció mi madre, bueno, una semana antes, ella me preguntó qué es lo que iba, qué es lo que iba a hacer cuando ella se pusiera buena. Entonces yo lo entendí perfectamente lo que me estaba diciendo. Ella quería bueno, que cuando ella faltara, que como dejarme una especie de niño. Entonces, pues yo le dije que bueno, que no era importante, no sé qué, y me dijo, para mí sí lo es. Y digo, porque quiero saber con qué te vas a poner. Y entonces pensé un proyecto, que era un proyecto que estaba empezando, que era, digamos, la parte B2B, business to business de BeSoccer. Como teníamos la aplicación que ya era para los usuarios, pues hacer una especie de BeSoccer para los profesionales de fútbol. A mí ya en ese momento me estaban preguntando muchos profesionales del fútbol, pues quiero un lateral derecho, menor de 25 años, que pueda jugar de central, que tenga experiencia en la segunda división, que cobre menos de 1 millón de euros, que su contrato termine en las próximas 2 ventanas de fichaje. Entonces, pues yo le hacía una búsqueda a través de consultas por la base de datos. Entonces, pues yo lo que tenía en mente, pues hacer una especie de SaaS que permitiese resolver a los profesionales del fútbol todo esto, pues por sus propios medios, pagando digamos, un fee mensual y que pudiesen resolverlo. Entonces, a día de hoy tendríamos Viso, que es la aplicación, sería el principal motor de ingreso que genera más o menos un 60% de los ingresos. Después la parte de Bisoccer Pro, que es esta herramienta que os comento y en la que trabajamos pues, con los clubes de fútbol. Nosotros trabajamos a día de hoy con Real Madrid, Valencia, Betis, Sporting de Lisboa, Federación Española, hasta 50 o 60 clubes de primer nivel. Esta parte está cerca ya del 40%.
y ahora después pues estamos montando determinadas cosas. Tenemos ahora un proyecto que lanzamos la semana pasada en el que hemos estado trabajando el último año que se llama Visoccer Academy, que va a ser como una especie de universidad tecnológica. En un principio hemos empezado con formación de posgrado y en un futuro seguramente seremos centro adscrito de alguna universidad para poder tener nuestra propia manera o sea, nuestra propia universidad de formación aquí, que cubre dos necesidades. La primera es la de captación de talento para nosotros y la segunda es la de mantenernos muy conectados con lo que es la tecnología, porque al final si no la empresa se va haciendo vieja. Si tú no tienes bien el tema de captación de talento, se va haciendo vieja. Y no sé, principalmente lo que tenemos son perfiles técnicos, aunque también tenemos una gran base de trabajadores que son perfiles que trabajan en torno a editorial y también al tema de los datos. Y no sé Bueno, si se me escapa algo atrás del día de hoy. has hecho creo que un perfecto repaso llevamos justamente una hora, entonces creo que puede ser más interesante, si te parece bien, Manu, ahora. A mí se me han quedado muchas preguntas en el tintero, Vale. pero que tenemos aquí a Iván, a Borja, a Sergio, a Inma. Si os apetece, chicos, tenéis alguna pregunta, tanto que traigáis de antes o porque ahora estáis escuchando a Manu algo de su experiencia, si queréis poner la cámara, perfecto, si no la podéis poner o no la queréis poner también, perfecto. Pero si os apetece ahora compartir o comentar algo con Manu o que empecemos un poco la conversación, eh, por mi parte, perfecto. No sé qué pensáis vosotros. Chan, chan. Sí, perfecto. ¿Se me Venga. escucha? Sí, Sí, se te escucha. venga. Bueno, pues en primer lugar, encantado, Nomadito, que no había podido saludarte antes. Dale, También contigo, Manu, por supuesto. Muchas gracias por estar con nosotros y casi que enhorabuena por cumplir el sueño que yo creo que muchos tenemos, ¿no? Muchos amantes del fútbol. Te quería preguntar, en primer lugar, todo empezó volviendo un poco atrás. O sea, creo que la carrera la dejaste y el ciclo formativo que hiciste fue también de programación, entiendo, ¿verdad? Sí, administración de sistemas informáticos. Mm. Era un poco más Luego, de redes que de programación, pero sí. y ya con eso fue suficiente. Aparte del conocimiento, pues bueno, que todos los amantes del fútbol pues tenemos casi de serie, ¿necesitaste algo más o ya lo complementaste con otra serie de perfiles? ¿O No, cómo al fue? final, yo a día de hoy soy un perfil muy técnico. Yo a día de hoy en la empresa tengo un CEO y yo estoy como fundador. Y yo ahora mismo me estoy dedicando sobre todo a temas de inteligencia artificial. Ahora mismo en concreto estoy haciendo muchas cosas de procesamiento del lenguaje natural. ¿Cómo lo hago? Si no tengo la formación. Al final, pues autoformación. Pues directamente pues cojo una temática que me gusta, pues como cuando empecé, por ejemplo, el proyecto de Bishocker Pro, que necesitaba conocimientos muy específicos de matemáticas y de estadística. Y al final, pues me pongo, leo libros, leo papers de gente que haya hecho cosas parecidas. O sea, el tema de los papers, por ejemplo, es algo que me apasiona bastante. Creo que es una manera de aprender brutal, que mucha gente no sabe, pero el tema de los papers y de ver trabajos de fin de grado y cosas de estas, eso es brutal, porque es gratis, información gratuita. Y, y nada, y al final pues un poco me autoformo. Pues cuando he necesitado a lo mejor pues temas pues a lo mejor nosotros hacemos mucho tema de minería de datos. Pues al final pues me formo un poco en el mundo de scrapping o voy investigando y es un poco lo que comentaba antes. Yo al final intento pues el estar siempre ilusionado con algo, con ganas de aprender cosas nuevas y obviamente sí que es muy importante que me ha pasado el llegar a un momento en el que dices tienes que aprender a delegar, porque si no te conviertes en un techo de cristal para los que están contigo y encima al final no te das cuenta y te piensas que tú eres. O sea, llega un momento en la empresa en el que tú eres el mejor haciendo todo. O sea, yo llegó un momento que yo era el mejor haciendo la factura, yo era el mejor haciendo presupuestos, yo era el mejor vendiendo, yo era el mejor haciendo productos, yo era el mejor programando. Porque obviamente tiene el know-how, tiene la experiencia y tiene el talento. Pero claro, no puedes pensar que tú al 15% eres el mejor en todo eso. Entonces es verdad que es súper importante delegar. Entonces obviamente que ya hay muchísimas cosas que al final voy delegando. Y a día de hoy, ¿cómo funciono en eso? Intento estar en la fase inicial de los proyectos, porque al final casi todos son ideas mías. Estoy en la fase inicial y después lo que intento es más o menos dejar el proyecto para que un equipo de trabajo específico lo vaya desarrollando hasta que finalmente me desvinculo totalmente del proyecto.
Vale. Te quería preguntar también, porque creo que nos hemos quedado por 2016-2017. El tema, bueno, no sé ahora mismo cómo será exactamente la monetización entre la página, aplicación y tal, pero el COVID supongo que debió ser duro, ¿no? Porque pues las competiciones se pararon y bueno, luego también, bueno, ya se reanudaron con a puerta cerrada, pero se resintió. ¿Cómo vivisteis un poco eso? A ver, como somos una empresa que no tiene deuda, que no tiene esa, o sea, sí que es verdad que durante esos 3 meses los ingresos prácticamente pasaron a ser cero. Encima hubo temas de legislación que prohibieron el tema de las apuestas, o sea, cosas que ya eran un sinsentido, que tú decías, qué locura, que encima que es difícil ya, pero realmente yo, el COVID en concreto, lo recuerdo como una etapa súper buena en mi vida y súper divertida porque al final yo estaba muy acostumbrado a tener que venir aquí a la empresa, a no poder trabajar en lo que me gusta y entonces durante el tiempo del COVID, como yo vivo solo, pues tuve 3 meses para desarrollar un proyecto que a día de hoy se llama Brain, que es de inteligencia artificial y la verdad que, que tengo muy buen recuerdo del COVID. Sí que es verdad que a nivel empresa, pues como todas las empresas pasamos un bache bastante importante, pero no sé, yo es que casi siempre pienso que cuando pasan estas cosas, tú al final tienes que verlo como que tú tienes que intentar siempre estar mejor que tu competencia, ¿sabes? Entonces, como en ese momento nosotros estamos gestionando la crisis mejor que nuestra competencia, para mí estamos creciendo. O sea, y mentalmente, pues había soluciones para todo. Digo, bueno, si esto se alarga a 6 meses y llega el momento en el que no podemos pagar salario, o que, ¿sabes? Y digo, pues pediremos un crédito, que es que no tenemos deuda. O sea, y también yo tengo una cosa muy buena, que yo no le tengo apego al dinero. Para mí el dinero es un recurso. Entonces no le tengo apego al dinero. Vaya, incluso en mis cuentas personales, yo no tengo ninguna aplicación de banco en mi móvil. O sea, a mí las cuentas me lo lleva mi hermana. Al final no me preocupo de eso. Para mí eso, el dinero es un recurso para hacer cosas. Entonces sí que es verdad que el COVID, pues bueno, o sea, un poco de incertidumbre y tal, pero al final lo piensas y dices, "Ay, que cada día sale el sol y que el mundo va a seguir girando y que si esto dura más de un año, al final el mundo colapsa y entonces el mundo no llegará a colapsar, al final tendrán que abrir. Y digo, el fútbol tendrá que volver y todo volverá a la normalidad. Entonces, no lo pasé mal por eso. Pero que sí que entiendo que en otras muchas empresas con otros contextos es verdad que tuvo que ser una etapa muy jodida de lidiar. Ah, y lo bueno que lo que comentas, aparte de que es un negocio online, que no tiene los mismos costes, tanto fijos como variables, que uno físico, pues el hecho de no tener deuda, claro. Claro. El tema de la deuda al final te da mucha libertad y mucha tranquilidad. Yo siempre que a lo mejor el CEO se agobia, le digo, oye, mira, que es que estamos ahora mismo en el plan A. Y digo, tenemos plan B, plan C, plan D, plan E. Digo, así que si te agobias, no te agobias. Que digo, que planes ahí todos los que quieras ya. Así que todavía, o sea, si es que después está, pues, el poder pedir préstamos, poder vender equity, el poder refinanciar tu deuda. O sea, digo, no te preocupes. O sea, Hombre, la verdad es que es una ventaja competitiva, ¿eh? El no tener deuda y más con una empresa tan grande. Para mí, el hecho de que hayas conseguido hacer lo que has hecho sin inversión externa, ningún tipo, me parece que es de las cosas más destacables, ¿eh? Porque no es a lo que estamos habituados, porque evidentemente lo que más se celebra, y no le quiero quitar tampoco mérito, ¿no? Pero lo que más se celebra en el ecosistema es cuando alguien levanta una ronda y cuanto más grande sea mejor y cuanto más letras tenga mejor. Entonces, bueno, el ver también ejemplos de ya, bueno, un monstruo que es lo que tienes montado, hecho a mano, sin ronda, es para aplaudir. Es muy guay. Antes Borja quitaba también el micro, no sé si te apetece comentar algo, Borja. Sí, nada, y también otra cosa que quería decir es que también es la suerte que el fútbol es de las cosas que primeras abrió. No es como, por ejemplo, los teatros que tardaron en abrir, o sea, claro. que se nota. Pero vamos, yo te doy la enhorabuena, Manu, porque yo llevo con la aplicación un montón y si no la veo más de 20 o 30 veces al día, no la veo nunca, porque yo el fútbol me encanta y es que alucino, o sea, alucino porque es la cantidad de base de datos que hay. O sea, te vas a un partido ahora mismo, por ejemplo, de la fase previa de la Champions, un equipo que está jugando con uno de Noruega, te metes y sale la foto del jugador, pinchas en la trayectoria, o sea, una pasada, la verdad.
Pues muchas gracias. ¿No me va a decir nada de la publicidad? ¿No te va a quejar? También, no, yo no, ya me encanta. Y al final, si no quiero ver resultados, me pongo a ver noticias, o sea, cualquier cosa. O sea, exagerado. Vamos, pues muchas gracias, pues vaya, o sea, yo muchas veces soy a la gente, digo, no sabes lo guay que está, tío, que alguien, ¿sabes? O sea, o el sentirte que hay mucha gente que se informa con tu aplicación, que la usa, pues dice, joder, tío, o sea, le da sentido a todo. Así que muchas gracias. Yo me dedico al fútbol, soy profe en un cole de educación física, llevo algún equipillo así de niños y, o sea, y es que la veo 20 veces al día, no te exagero. O sea, porque puedes, ya te digo, puedes ver cualquier cosa, desde la Liga Española, te vas a partidos amistosos que hay hoy, noticias de que están jugando el femenino, o sea, una pasada, una pasada. Pues muchas gracias. No he podido opinar mucho porque estoy aquí a ratos escuchando todo, pero vamos, ya la veré en diferido esta, pero bien. Genial. Mola, tío, que te digan ahí de forma directa. Mola mucho la sensación. No, me ha molado a mí, tengo nada que ver con la empresa. Y otra cosa, sí, no, Didi. Y al final es eso, que mola porque, joder, el producto español está muy bien, porque luego ves por ahí apps o aplicaciones de otros países que dices, joder, que tendrán medios y empresas gigantes y a mí no me gustan personalmente. Yo tengo también muchas puestas, pero es que no las veo. O sea, yo cuando vi la primera vez Vsauce dije, hostia, macho, esto es una pasada. Es que tienes de todo. Y sobre todo la cara, que dices, es que una base de datos de 200.000 millones de equipos que dices tú, es que esto no sé ni en el mapa sé ponerlo. Sí. Y otra cosa que me mola mucho, que a mí me ha pasado, es al final de a lo mejor ir a un director deportivo o a un entrenador de primera división y llegas tú y te presentas y dices, no, mira, es que sí. Y que te diga, no, pero si yo sé perfectamente quién eres, se pone, si el que me tengo que presentar soy yo, se pone, mira, si es que yo te tengo aquí y el ver que tu aplicación está en el apartado de favoritos junto a las llamadas, el WhatsApp y Instagram, dices, tío, o sea, otro puto rollo. Al final dices, coño, tío. O muchas veces que me han dicho entrenadores o futbolistas y se ponen, no, es que yo cuando sueño y visualizo el resultado del partido, lo veo con el diseño de Vsoccer. Y Claro. tío, ese otro rollo. Sí. O, por ejemplo, una anécdota muy buena fue la de Florentino, como empezamos a trabajar, cuando empezamos a trabajar en el Real Madrid. Sí. Fue que había una junta, un comité de directiva del Real Madrid, y entonces en el comité de directiva pues están hablando de la aplicación del Real Madrid, no sé qué. Entonces yo tenía un conocido que estaba en el comité de la directiva del Real Madrid. Y entonces, pues, porque me lo había presentado una chica de Google. Y entonces, estando allí en la reunión, pues estaban hablando de si la aplicación se la estaba haciendo Microsoft, que si tal mejora, que si no sé. Entonces cogió Florentino y dijo, sí, a mí contadme lo que queráis. O sea, bueno, pero yo quiero que la aplicación sea como la del cuadradito verde. Entonces, claro, cogió el chico este que me conocía y dice, te refieres a Vsoccer, ¿no? Bueno, pues claro, no sé qué, porque al final es la aplicación que lo utiliza. Y entonces, claro, pues le dijo que el chico este le dijo que me conocía y tal y eso. Entonces, pues nada, pues entonces cogió Florentino y le dijo que ese chico, que hay que hablar con él, porque él se pensaba que la empresa era de Estados Unidos o de fuera, ¿sabes? Y cuando le dijo él, no, pues esto es un chico malagueño, súper majo, que es un crack, que no sé qué. Y dijo algo así como que me ficharan, ¿sabes? Como diciendo, fíchalo. ¿Qué te hace Entonces, pensar? A primera vista tú la ves y dices, joder, es que parece pues americana o de China o de tal, pero claro, es que es lo que mola, que dices, joder, es que es un producto español que al final se lo ha currado y es que se come a muchísimas de fuera. no, sí, aparte por el acento se me nota, ¿no? Sí, claro. Del norte no eres. Buenísima. No sé si Sergio y Inma quieren participar de alguna forma, comentar algo si pueden o si les apetece. Yo sí tenía una pregunta. Dale. Bueno, lo primero, muchas gracias a los dos, tanto a ti, Nomadito, Adolfo, por organizar esto, como a Manu, que tiene una historia impresionante y, joder, la verdad que súper inspiradora. Gracias por estar aquí, bueno, pues compartir la historia con nosotros. Manu, yo te quería preguntar una cosa, al hilo de lo que comentabas de que se había juntado como una generación de gente allí en Málaga, ¿no? Un poco como que se había formado un hub tecnológico. Te quería preguntar, que aunque salta a la vista que yo creo que por ti mismo te hubieses bastado, ¿hasta qué punto crees que el haber estado en esa comunidad o que haya coincidido esa comunidad ahí en Málaga te influyó o ayudó a que el proyecto realmente llegase a donde llegó a día de hoy? Pues
tiene mucha importancia, sobre todo porque se dio la casualidad que hay un chico aquí en Málaga que se llama Joaquín Cuenca, que hay un proyecto, la primera empresa que se vendió a Google de España, es una empresa que se llama Panorami, que era la capa de Google Earth de la fotografía. Y esto lo creó este chico que es de Alicante, pero por circunstancias de la vida se vino aquí a Málaga a vivir porque se echó una novia y al final pues formó la familia. Y es verdad que el que se juntara esa persona junto con Alejandro, mi antiguo socio, junto también a Bernardo Quinteros, que es de Virus Total, que sabéis que es la empresa esta de ciberseguridad de Google, vaya, que de hecho está aquí, Google Ciberseguridad está aquí en Málaga. Al final te das cuenta que lo que te permite es que en una conversación técnica con esa gente, al final te pueden dar un consejo que te hace adelantarte 2 años. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo, todo el mundo utilizaba a nivel de servidores Apache y de repente pues cogieron en el año 2009 y me decía Joaquín, se pone, es que nosotros cuando nos compró Google, pues ya tuvimos que montar la capa de servidores, la tuvimos que montar sobre Nginx. Y entonces pues dices, tío, o sea, dice al final, ese consejo simplemente te supone o sea, una evolución tecnológica de muchísimo tiempo. Entonces sí que es verdad que yo lo considero importante. Es lo que os digo un poco, al final, obviamente no lo podemos llamar suerte, porque al final yo creo que la suerte es un poco una probabilidad. O sea, si haces las cosas bien, pues tienes probabilidad de que te salgan bien. Entonces a eso se le llama suerte. Igual que si te portas bien con la gente, pues tienes la probabilidad de que esa gente se porte bien contigo y a eso se le llama karma. O sea, que no es que el universo haga controles y diga tu suerte y tu karma, ¿sabes? Pero sí que es verdad que esas circunstancias se tienen que dar. O sea, tiene que llegar un momento que yo también siempre lo he pensado. Digo, una persona con mi dedicación, con mi predisposición y con mi talento, pues lo mismo no hubiese montado Bisoccer, pero me hubiese ido bien a lo mejor con otra cosa. ¿Sabes? O sea, pero que sí, que lo considero muy importante y sobre todo el tema de que cuando estás en un grupo así que compartís todo, te das cuenta que las cosas se multiplican. Porque tú a lo mejor sabes una cosa de publicidad que se lo dice y él sabe una cosa técnica que te la dice y él tiene un contacto que te ayuda con un fondo de inversión. Al final es como una especie de... entra en ebullición todo. Yo creo que es fundamental y me parece una pregunta también súper interesante para hacérsela a otras personas que también vengan otras semanas. Para mí, yo soy muy pesado con esto, con el tema del entorno, ¿no? Yo creo que de quien te rodeas y que lo que tú dices, ¿no, Manu? A quien ayudas, ¿no? De quien te dejas ayudar, es una parte fundamental de tu éxito, de tu fracaso, ¿no? Mira, una cosa súper importante que me dijeron a mí un día y es una verdad, y se pone, tú tenderás a ser parecido a las 5 personas con las que Sí, más sí, hablas. total. O sea, a mí me pasa ahora, por ejemplo, me tiro una época saliendo de fiesta. Y digo, tío, al final noto que me embrutezco, ¿sabes? Digo, llega un momento que digo, tío, me estoy embruteciendo. De repente, pues te tiras unos meses involucrar en un proyecto con gente súper top y de eso, pues dices, tío, y es que es una realidad. O sea, al final es súper importante, no nos damos cuenta, pero con quién pasamos tiempo es clave. Es súper importante porque eso determina muchas cosas. Y lo más importante es saber que cuanto más temprana sea la edad, más importante es. Porque llega un momento que ya tu personalidad está formada, que tu hueco de conocimiento ya no es el mismo, que sabes que tu energía no es la misma y es verdad que ya te afecta menos. Y ahora ya pues da un poco igual, ¿sabes? Pero sí que es verdad que hay etapas en las que dices, es súper importante con quién pasas tiempo. Total, total. Pues chicos, como el objetivo de esta charlita también es dejaros pasar tiempo con otras personas que no seamos nosotros, pues ya son las 8:20 del miércoles y seguís aquí. Por mi parte, si os parece bien y por cumplir un poco horarios, cerramos aquí. No sin antes, evidentemente, Manu, volver a agradecerte el tiempo, la disposición, la disponibilidad y contarnos cosas con tanta transparencia que yo creo que tampoco estamos muy habituados cuando escuchamos historias de éxito o no, siempre hay como ciertos tabúes, tú no los tienes y eso creo que hace que la historia se multiplique por 2, por 3, ¿no? En cuanto al valor, así que te lo agradezco un montón y que hayas querido estrenar esta nueva casa de A Lo Tuyo. Bueno, espero
verte por Málaga o por cualquier sitio prontito y que te siga yendo muy bien o mejor. Bueno, pues muchísimas gracias, que para mí también ha sido un privilegio joder, que sé que lo que te lo estás currando, la ilusión que le has puesto a esto y el cariño, y encima has tenido que lidiar conmigo, que sabes que a nivel de seriedad y de tiempo no soy una persona muy fácil. Que yo había un momento que digo, lo mismo se va a pensar que en un momento dado no voy a aparecer, porque es verdad que estaba en semanas, pero que a mí me hacía muchísima ilusión y me he sentido súper cómodo. Y nada, y también te quiero agradecer que hagas iniciativas como esta, que yo creo que al final para todo lo que es el ecosistema es muy importante, y también que sepas que ha habido bastante gente que a raíz de que yo a lo mejor haya publicado, qué tal, me han comentado y me han dicho que el proyecto es bomba, y nada, y yo se lo he dicho, que este tío es un crack, y realmente cuando hace algo es que es algo muy bien, y no sé, y ha sido súper profesional todo el proceso en el que hemos estado un poco viendo cómo íbamos a enfocar esta primera edición o primer programa, y que seguro que te va a ir genial, pero vaya, que eso, que agradecerte que hayas confiado en mí. Pues lo dicho, Manu, tío. Muchísimas gracias, Iván, Borja, Sergio. Gracias por quedaros aquí hasta el final y por aprovechar y por también compartir con Manu. Espero que os haya servido. Y nada, si os parece ya, pues comentamos por el grupito de Telegram que tenemos. Con cualquier cosa, pues aquí me tenéis. Y espero veros el siguiente miércoles, ¿vale? De acuerdo. Pues bueno, Muchas gracias a Muchas los dos. gracias. un abrazo a todos. Chao. Chao, chicos.